o sea, trae varias aristas que hay que atender y en eso estamos totalmente aplicados. Déjame compartirte a ti, a tu auditorio, lo oportuno de tu entrevista, porque hoy mismo estoy contestando esto desde Monterrey, sí, que es una de las ciudades en donde en 3 años y medio, 4, lograron rescatar 9 millones de metros en materia de vialidades, tanto de bacheo como de repavimentación, y desde ayer empezamos a entrar en contacto con la gente del gobierno municipal de Monterrey para que nos dijeran de qué tamaño es el reto. Bueno, 9 millones de metros es una cantidad enorme de trabajo y de presupuesto. Estamos en eso. Lo que te quiero decir es que estamos en eso para llevar a San Luis el mejor programa de bacheo y de repavimentación en su caso. ¿Qué pienso yo de lo que anuncia el presidente? Bueno, yo creo que bienvenida siempre la ayuda. Yo en eso no quisiera ponerle un toque político, al contrario, sino si a San Luis se le incluye en el programa, la capital, bienvenido. Creo que lo que a veces es cuestionable es que si nos quitan los propios recursos que van destinados al municipio para etiquetárnoslos en otra cosa, pues nos van a descobijar materias. No, pongo un ejemplo, ya no, desde el año pasado ya no existe, o este año ya no llegó el fondo para seguridad pública municipal, el fondo federal, y seguramente llegará para otra cosa, pero lo que urge es seguridad pública. Cuando entra un mecanismo distinto de asignación de recursos federales, pero te están quitando de lo mismo, pues yo creo que nos están limitando la autonomía municipal para decidir en qué aplicar. Yo lo pongo sobre la balanza. ¿Qué urge más en San Luis ahorita, agua o bacheo? Creo que la respuesta de la ciudadanía va a ser agua. claro. Y ahí es donde la libertad del municipio de decidir sobre sus presupuestos es fundamental. Insisto, bienvenida la ayuda, bienvenido el programa y bienvenidos los recursos, pero desde luego debe de pasar por el filtro de necesidades que la propia ciudadanía dicta, ni siquiera el gobierno municipal, sino el que la ciudadanía pueda estar recomendando en dónde aplicar el recurso. Es decir, sería bienvenido si son recursos extraordinarios, pero si le van a quitar dinero del que se destina al municipio y va a venir etiquetado exclusivamente para eso, ahí sí no estarías de acuerdo. Es cierto, y creo que ahí es donde nosotros como autoridad nos corresponde definir la prioridad junto con la ciudadanía. Insisto, si es extraordinario, bienvenido, claro, lo que haya que hacer por un recurso extraordinario, y si es para bacheo, en San Luis es bastante aplicable. Desde luego traemos un rezago muy fuerte, pero donde entra la observación desde mi punto de vista es que si nos van a quitar de recursos que ya nos llegan por los diferentes ramos o los diferentes fondos y subsidios, si nos los van a quitar para etiquetarnos, pues nos van a abrir un boquete en otras materias. Puse el ejemplo que es muy reciente, el del Fondo de la Seguridad Pública Municipal, que desapareció y no hubo, bueno, aquí en este caso ni siquiera hubo otra forma de que llegaran recursos para esa materia en San Luis Potosí, y bueno, ahí es donde creo que sí debe revisarse el mecanismo, la fórmula y la etiqueta por la que vengan los recursos, ¿no? Ahora, nos adelantabas ya que estás hoy en Monterrey, Nuevo León. Has estado llevando a cabo, si me permites la expresión, esta gira de reconocimiento en varios municipios del país, acompañado de iniciativa privada y de diferentes sectores, para conocer estas buenas prácticas, ¿no? Estos ejemplos de aprender de lo que están haciendo otros ayuntamientos y de lo que se podría hacer o cómo se podría traer para San Luis Potosí. ¿Cómo va este ejercicio, Enrique? Fíjate que es muy positivo. Ahora, precisamente que estamos aquí en Monterrey, se sorprende tanto la autoridad municipal como nuestros pares empresariales, se sorprenden de la buena comunión que se está dando con la iniciativa privada potosina. Vienen 6 o 7 líderes empresariales, viene el presidente de la Alianza Empresarial, Canaco, Canacinta, Coparmex. Prácticamente los presidentes de las cámaras están escuchando de viva voz cómo se están resolviendo problemas muy importantes.
Y te diría, por ejemplo, una reunión anoche que vimos los sistemas de semaforización para disminuir el grave problema de movilidad, cómo estuvimos rodeados de puros paisanos potosinos que están viviendo en Monterrey, que aquí han emprendido, que les ha ido muy bien. Sí. Y yo decía, esta reunión podía ser en San Luis con puros potosinos que han hecho las cosas bien y que hoy hay plena disposición de aplicarlas en San Luis Potosí. Ha sido, a mí, yo la calificaría como un éxito, porque vamos a gobernar con prácticas que ya se probaron, que han sido exitosas. Mira, date el ejemplo de la reunión de anoche. Necesitamos actualizar el sistema de semaforización de la ciudad de 240 cruceros. Esto traería una mejora en la movilidad de manera enorme. Podría hacerse el primer año. Podríamos tener capacidad económica para hacerlo incluso. Y entonces es una medida que podría darse en quizás 5 o 6 años. Hoy descubrimos que podemos hacerlo en el primer año de gobierno. La iniciativa privada que me acompaña está convencida, se convenció de la medida, y esto acompañado de otras cosas, porque no solo son semáforos, es un estudio de ingeniería vial de toda la ciudad y te permite hacerlo. Y con tanto el gobierno municipal como con las empresas que hemos estado, pues tienen presencia, son mexicanas y tienen presencia en todo el mundo. Es decir, se pueden hacer las cosas. Y lo que estamos haciendo con esto, Erika, es acortando la curva de aprendizaje. Llegar el día 1 con soluciones prácticas, con soluciones probadas, exitosas, y que se note un cambio lo más pronto posible en la ciudad de San Luis Potosí. Ahora, tocas un punto fundamental, me parece, Enrique Galindo, presidente municipal electo de San Luis Potosí Capital, y es que a final de cuentas la gestión de las presidencias municipales dura 3 años, poquito menos de 3 años, y es muy poco tiempo para poder atender toda la problemática de la ciudad. Te lo quiero preguntar en 2 sentidos. Primero, ¿cuáles son esas bases que piensas construir para generar una continuidad? Porque seguramente en este intercambio que has tenido en varias de las ciudades de nuestro país, te has topado con que la gran clave para lograr avanzar sobre una problemática, ya ni siquiera de manera generalizada, sobre una problemática es la continuidad. Es decir, que independientemente de los cambios de gobierno, pues se siga una línea o un plan de acción que vaya mucho más allá de los periodos gubernamentales. ¿Cuáles son esas bases que piensas sentar y sobre qué temas serían particularmente? Y en otro sentido, también te preguntaría, como parte de esta pregunta, Enrique, pues cuáles son también los temas que pues hoy, desde ya, estarías construyendo una alternativa de solución. Mira, es bien interesante lo que me preguntas, te lo agradezco. Creo que el gran problema de nuestra ciudad ha sido eso, que hemos interrumpido la continuidad de las cosas que son positivas. ¿Cómo se construye eso? Hay, creo, 3 bases básicas que hay que dejar. Uno, hay que dejarlas reguladas, perfectamente reguladas. Es decir, meterlas a los reglamentos, a los manuales, a la ley, y que esto obligue a la continuidad. Un ejemplo en San Luis es el Implan, que no ha logrado consolidarse, a pesar de estar regulado y que hay un edificio y hay nombramientos y tiene cierta autonomía, pues no ha logrado tener continuidad, y ese hay que rescatarlo. Pero se pueden sentar bases normativas. La segunda, bases presupuestales. Hay que, desde el principio, definir cuáles serán los techos presupuestales para determinadas obras que permitan trascender a los trienios. No me refiero a presupuestos que vayan más allá de tus 3 años de gestión, pero sí, desde el primer año, fijar una postura presupuestal que garantice el segundo y el tercero. Eso garantizará el cuarto, el quinto, el sexto, hasta que lleguemos a un determinado momento. Por ejemplo, sigo en el tema de la movilidad. Movilidad, tenemos que hacer un estudio de ingeniería vial que nos diga todas las medidas que hay que tomar de aquí a los siguientes 15 años. Si no las tomamos, nos vamos a ahogar como ciudad, nos vamos a hundir. Necesitamos regresar con mucha firmeza normativa, presupuestal y en proyecto de promover el uso de la bicicleta, de reducir el uso del vehículo, de perfeccionar y mejorar el transporte público. Está muy clarita lo que hay que hacer, nada más hay que dejarlo perfectamente establecido en documentos, en reglas y en presupuesto. Esto nos va a permitir
darle garantía de continuidad. ¿Cuáles son los temas? Pues mira, creo que el uno sigue siendo el agua en materia de institucionalidad. O sea, el agua necesita no solo recursos, sino proyectos de largo alcance, de larga data, de 5, 10, 15 y 20 años para resolver el tema del agua, igual que el de la movilidad. El de la movilidad, te pondré ejemplos, no solo estaríamos pensando en puentes, sino en una gran cantidad de soluciones que pueden ser de muy corto plazo y las de largo plazo dejarlas establecidas. Hoy debería de haber un puente en tal lado, un paso a desnivel en otro lado, deberíamos cerrar algunas calles, etcétera, etcétera. Esos planes, Erika, son muy parciales en San Luis, no los tenemos integrales. Y hoy otra garantía para darle continuidad es invitar a la iniciativa privada, que es la sociedad civil organizada. Cuando la iniciativa privada participa, pues es la que va a estar presionando, es la que trasciende a los gobiernos y es la que va a presionar y va a decir, a ver, aquí ya hay un plan, aquí este plan se construyó de una manera, este plan tiene bases jurídicas, tiene visión presupuestal, y cuando la sociedad civil organizada participa, y no me refiero solo a las cámaras, a los grupos de animalistas, a los grupos de mujeres organizadas y empoderadas, etcétera. Cuando incluyes a todos estos grupos, lo que estás dando es garantía de continuidad a las cosas. Finalmente, Enrique, tú ya lo mencionabas, hoy el gran tema es el problema del agua en esta ciudad, que está afectando a muchísimas colonias, que tiene a muchísimas familias hoy en medio de una situación muy precaria porque llevan ya más de 20 días sin el servicio garantizado y constante de agua potable. ¿Sobre ese tema te estás involucrando? Sí, totalmente. Te diría que nos faltan hacer 2 viajes que los 2 tienen que ver con agua. Uno es León, sí, claro, que tiene un organismo extraordinario. Ayer platicamos con el titular en este espacio y justo nos decía todo lo que se tenía que hacer. Sí, lo escuché y nos falta esa agenda en León, que ya la tenemos, y Saltillo. Son 2 ejemplos de administración de agua totalmente diferentes, pero exitosos. Y en San Luis Potosí, déjame decirte que hay especialistas muy buenos, tanto técnicos como científicos en materia de agua, pero que hay que convocarlos para tener una sola alternativa técnica en materia de agua. Y creo que lo importante, y así me lo he fijado, es llegar inmediatamente al gobierno municipal y tomar las medidas rápidas, urgentes, las de muy corto plazo para que haya líquido. Creo que eso es lo importante, pero no perder de vista que las grandes inversiones y los grandes proyectos son de mediano plazo. Claro. A mí lo que me llamaba mucho la atención es de Enrique Haro, el titular del organismo de agua allá en León, era que tenía toda esta disponibilidad, ¿no? Toda esta disposición a compartir la experiencia y lo único que hace, pues, falta es abrir los oídos, escuchar y atender para ver qué es lo que se puede realmente aprender. Ojalá y así sea, Enrique. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias a ti y a tu público. Buenos días. Seguimos en comunicación. Muy buenos días. Enrique Galindo, el presidente municipal electo de la capital potosina. Y es que, mire, generalmente estamos acostumbrados